17 de marzo de 2023. Una familia entera a punto de quedarse en la calle, sin trabajo, sin dinero para la renta, sin comida en la alacena. Los García tenían 72 horas antes del desalojo, pero tenían algo que nadie podía quitarles: su fe inquebrantable en San Judas Tadeo. Lo que sucedió en esos 3 días desafía toda explicación lógica. Esta es la historia real que conmovió a toda una comunidad. Roberto García tenía 42 años. Llevaba 18 trabajando en la misma fábrica, hasta que cerraron las puertas sin previo aviso. Su esposa Claudia limpiaba casas, pero con 3 hijos en la escuela, el dinero nunca alcanzaba. Esa noche del 17 de marzo, con el aviso de desalojo pegado en la puerta, la familia completa se arrodilló frente a su altar de San Judas Tadeo. Las velas parpadeaban mientras sus voces temblaban, rezando la oración de los casos imposibles. ¿Por qué hay familias que atraviesan tormentas devastadoras y nunca pierden la fe? ¿Qué diferencia a aquellos que siguen creyendo incluso cuando todo está perdido? ¿Y existe algo específico que hace que San Judas Tadeo responda precisamente a esos corazones que se niegan a rendirse? La respuesta está en lo que la familia García hizo diferente esa noche. La fe de los García no era nueva. 3 generaciones atrás, la abuela Esperanza había enseñado a sus hijos a confiar en San Judas Tadeo, sin importar qué tan oscura se viera la situación. Esa fe se transmitió de padres a hijos como un fuego que nunca se apaga. Pero había algo más, algo que Roberto y Claudia hacían cada noche desde que se casaron. Un pacto silencioso con el santo de las causas imposibles que estaba a punto de mostrar su verdadero poder. El 18 de marzo amaneció sin cambios. Las facturas seguían sin pagar. El refrigerador seguía vacío. El dueño del departamento había sido claro: si el 20 de marzo no tenían el dinero completo de 3 meses de renta atrasada, la policía vendría a sacarlos. 15,000 pesos que no tenían. 15,000 pesos que parecían 15 millones. Roberto salió a buscar trabajo con su imagen de San Judas Tadeo en el bolsillo. Claudia tocó puertas ofreciendo limpiar casas por cualquier pago. Los niños rezaban antes de ir a la escuela. La familia García hacía algo particular con su devoción. No solo rezaban cuando tenían problemas. Cada día, sin falta, agradecían a San Judas Tadeo por lo que sí tenían, por estar juntos, por tener salud, por las pequeñas bendiciones que muchos olvidan. Llevaban un cuaderno donde escribían cada gracia recibida, sin importar qué tan pequeña fuera: un peso encontrado en la calle, una sonrisa de un extraño, un plato de comida compartido por un vecino. Todo quedaba registrado con fecha y hora. Durante años, Roberto había guardado estos cuadernos de gratitud, más de 12 libretas llenas con miles de pequeños milagros que San Judas Tadeo había obrado en su familia. Testimonios diarios de una fe que nunca descansaba. Todo este archivo de bendiciones quedó compilado cronológicamente en el comentario fijado de este video para quien quiera ver el poder de la gratitud constante. Pero lo que estos registros revelaban era mucho más profundo que simples coincidencias. El patrón era claro: cada vez que la familia enfrentaba una crisis grande, venían acompañadas de decenas de pequeñas señales de esperanza en los días previos, como si San Judas Tadeo estuviera preparando el terreno. ¿Coincidencia? Los García nunca lo creyeron así. Y el 19 de marzo, a 24 horas del desalojo, comenzaron a llegar las primeras señales. Señales que al principio parecían insignificantes, pero que juntas formaban un mensaje imposible de ignorar. El 19 de marzo por la mañana, la hija menor de los García, Sofía, de 7 años, encontró una moneda de 10 pesos en el camino a la escuela. La recogió y dijo: «Gracias, San Juditas, por esta bendición». Esa misma tarde, un vecino que nunca había hablado con la familia tocó su puerta. Había escuchado de su situación. Le ofreció a Roberto trabajo temporal, ayudando en una mudanza. Pagarían 300 pesos por el día. Era apenas el 2% de lo que necesitaban, pero Roberto aceptó con lágrimas en los ojos y gratitud en el corazón. Mientras Roberto cargaba muebles bajo el sol ardiente, Claudia recibió una llamada. Una señora para quien había limpiado años atrás necesitaba ayuda urgente preparando su casa para una fiesta. Pagaría el doble del precio normal si podía ir esa misma noche. Otros 500 pesos.
Claudia corrió a limpiar esa casa como si fuera la suya propia. Cuando terminó, la señora quedó tan impresionada que le dio 500 pesos extra de propina, 1,000 pesos en total. Ese día la familia sumó 1,300 pesos. Faltaban 13,700. ¿Por qué San Judas Tadeo responde primero con pequeños milagros antes del grande? ¿Qué propósito tienen estas señales graduales? ¿Y por qué algunas familias experimentan esta cascada de bendiciones mientras otras no? La respuesta tiene que ver con algo que Roberto y Claudia habían aprendido de la abuela Esperanza, un secreto sobre la fe que muy pocos entienden. La fe verdadera no es creer que San Judas Tadeo va a resolver todo mágicamente. La fe verdadera es seguir actuando, seguir trabajando, seguir tocando puertas mientras confías en que Él está abriendo caminos invisibles. Los García nunca se quedaron sentados esperando el milagro. Se levantaron, salieron, buscaron, pero lo hicieron con la certeza absoluta de que cada paso que daban estaba siendo guiado por manos invisibles. Y el 20 de marzo, el día del desalojo, esas manos invisibles se volvieron completamente visibles. 20 de marzo, 6 de la mañana. La familia García despertó sabiendo que ese era el día. El dueño llegaría a mediodía con la policía si no tenían los 15,000 pesos completos. Tenían 1,300 pesos en la mano. Faltaban 13,700. Humanamente imposible, pero se arrodillaron una vez más frente al altar. Roberto sacó todos los cuadernos de gratitud, los puso a los pies de la imagen de San Judas Tadeo y dijo en voz alta: «Tú conoces cada oración, tú conoces cada gracias, tú conoces nuestro corazón. Hoy ponemos en tus manos lo imposible». A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Era un número desconocido. Roberto contestó con el corazón golpeando en su pecho. La voz del otro lado era de un hombre mayor que se presentó como don Fernando, el padre del dueño de la fábrica donde Roberto había trabajado. Había escuchado que despidieron a todos sin liquidación. Había escuchado que Roberto era uno de los más trabajadores y honestos. Le tenía una propuesta. Necesitaba a alguien de confianza para administrar un negocio pequeño que estaba abriendo. El salario era bueno. Podía comenzar al día siguiente. Y había un adelanto de primer mes disponible. 10,000 pesos. Roberto no podía creer lo que escuchaba. Aceptó llorando. Don Fernando dijo que pasaría a las 9 de la mañana a su casa para formalizar todo y entregarle el adelanto en efectivo. Claudia abrazó a Roberto. Los niños gritaron de alegría, pero aún faltaban 3,700 pesos. Y el dueño llegaría a las 12. 3 horas de diferencia. 3,700 pesos de distancia entre tener un hogar y la calle. Nadie dijo nada. Todos sabían que el milagro apenas había comenzado. A las 8:30, mientras esperaban a don Fernando, tocaron la puerta. Era doña Carmela, la vecina del edificio de al lado. Una señora mayor que siempre saludaba pero con quien nunca habían tenido mucha relación. Traía una bolsa de mercado llena de comida. Frijoles, arroz, tortillas, leche, pan. Vi que estaban pasando un momento difícil, dijo con lágrimas en los ojos. Yo también pasé por esto hace años, y alguien me ayudó. Ahora me toca a mí ayudarles. Dentro de la bolsa, entre las tortillas, había un sobre. Dentro del sobre había 3,000 pesos en billetes doblados. Doña Carmela se fue antes de que pudieran reaccionar. La familia García se quedó paralizada mirando el sobre. 10,000 pesos de don Fernando más 3,000 de doña Carmela sumaban 13,000. Con los 1,300 que ya tenían, llegaban a 14,300 pesos. Faltaban 700 pesos. 700 pesos en una hora. Humanamente seguía siendo imposible. Pero ya nadie en esa familia dudaba. San Judas Tadeo estaba obrando. Y cuando él obra, obra completo. Nunca a medias. Nunca dejando las cosas sin terminar. A las 9 en punto llegó don Fernando. Un hombre de 65 años con ojos amables y sonrisa genuina. Entró al departamento y vio el altar de San Judas Tadeo. Se detuvo. Sonrió más amplio. Yo también soy devoto del santo de las causas imposibles, dijo señalando una medalla que llevaba al cuello. Por eso cuando escuché su historia supe que tenía que ayudarle. Firmaron los papeles. Don Fernando sacó un sobre con 10,000 pesos. Se los entregó a Roberto. Pero antes de irse, miró a los niños. Preguntó cuántos años tenían. Sofía, la menor, dijo tímidamente: 7 años, señor.
Don Fernando sacó su cartera de nuevo. «Tengo 3 nietos de edades parecidas», dijo mientras sacaba más billetes. «Siempre cargo algo extra para darles cuando los visito. Hoy ellos están con su mamá, así que este dinero es para ustedes 3». Le dio 500 pesos a cada niño, 1,500 pesos en total. La cuenta ahora era 10,000 de don Fernando, más 3,000 de doña Carmela, más 1,300 que ya tenían, más 1,500 de los niños, 15,800 pesos, 800 pesos más de lo que necesitaban. Cuando don Fernando se fue, la familia completa cayó de rodillas. No había palabras, solo lágrimas, solo gratitud, solo asombro ante un Dios que responde a través de su santo cuando la fe se mantiene inquebrantable. Roberto abrió el cuaderno de gratitud. Con mano temblorosa escribió: 20 de marzo de 2023. San Judas Tadeo salvó nuestro hogar, no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos perfectos, sino porque nunca dejamos de creer, ni siquiera cuando todo decía que era imposible. A las 12 llegó el dueño. Roberto le entregó los 15,000 pesos completos. El hombre se quedó impactado. Preguntó de dónde había sacado tanto dinero en 3 días. Roberto solo señaló al altar. De arriba, dijo simplemente, de muy arriba. Pero la historia de los García no termina con el milagro de los 15,000 pesos. Eso fue apenas el principio. Algo cambió en esa familia después de ese 20 de marzo. No fue solo que conservaron su hogar, fue que entendieron con una claridad cristalina el verdadero poder de la fe inquebrantable. Y esa comprensión transformó literalmente todo lo que vino después. Roberto comenzó a trabajar con don Fernando al día siguiente. El negocio era una pequeña tienda de abarrotes. Nada glamoroso, nada extraordinario. Pero Roberto lo trató como si fuera el proyecto más importante del universo. Cada mañana antes de abrir la tienda, Roberto rezaba frente a una pequeña imagen de San Judas Tadeo que puso en el mostrador. Le pedía bendiciones no solo para él, sino para cada cliente que entrara, para cada proveedor, para don Fernando, para la comunidad entera. Y sucedió algo extraño. La tienda comenzó a prosperar de formas inexplicables. Clientes nuevos aparecían de la nada. Proveedores ofrecían mejores precios sin razón aparente. Don Fernando estaba asombrado. En 6 meses, las ventas se habían triplicado. Le subió el sueldo a Roberto 2 veces. Claudia también experimentó transformaciones. Las señoras para quienes limpiaba comenzaron a recomendarla con sus amigas. Su agenda se llenó completamente. Tuvo que empezar a rechazar trabajos porque no le alcanzaba el tiempo. Pero cada peso extra que ganaba, lo guardaba con un propósito específico. Un propósito que había nacido la noche del 19 de marzo, cuando vio a doña Carmela ayudarles sin esperar nada a cambio. Claudia decidió que cuando tuvieran estabilidad, harían lo mismo por otras familias. Se convertiría en esa mano invisible de San Judas Tadeo para alguien más. Pasó un año. Los García no solo estaban estables económicamente, estaban prosperando. Habían ahorrado suficiente para mudarse a un departamento más grande. Los niños tenían útiles nuevos para la escuela. El refrigerador siempre estaba lleno, y los cuadernos de gratitud seguían llenándose. Pero Roberto y Claudia no olvidaron. Nunca olvidaron los 3 días donde no tenían nada excepto fe, y decidieron que era momento de cumplir la promesa silenciosa que habían hecho. Era momento de convertirse en el milagro de alguien más. Marzo de 2024. Exactamente un año después del milagro, los García escucharon de una familia en su colonia que estaba pasando por una situación similar a la que ellos habían vivido. La familia Morales. El papá había perdido su trabajo. Tenían 4 hijos. Estaban a punto de ser desalojados. La historia era dolorosamente familiar. Roberto y Claudia se miraron. No hablaron. No necesitaban hablar. Ambos sabían qué hacer. Esa noche contaron sus ahorros. Tenían 22,000 pesos guardados. Era su fondo de emergencia, su colchón de seguridad, su respaldo. Tomaron 15,000 pesos y los pusieron en un sobre. Al día siguiente, muy temprano, Roberto tocó la puerta de los Morales. Cuando el señor Morales abrió, Roberto vio en sus ojos el mismo terror y desesperación que él había sentido un año atrás. Sin presentarse completamente, Roberto le extendió el sobre. San Judas Tadeo me pidió que le entregara esto, dijo simplemente.
El señor Morales abrió el sobre, vio los billetes. Sus piernas temblaron. «Yo no puedo aceptar esto», dijo con voz quebrada. «No lo conozco. No puedo pagarle». Roberto sonrió. Sacó su medalla de San Judas Tadeo del cuello. La mostró. «No me lo pague a mí. Páguelo ayudando a alguien más cuando usted esté bien». Y se fue antes de que el hombre pudiera responder. Los Morales salvaron su hogar con ese dinero. Semanas después, el señor Morales consiguió trabajo. La familia se estabilizó. Y 6 meses más tarde, los Morales ayudaron a otra familia que estaba en crisis. Esa familia ayudó a otra, y esa a otra más. En 2 años, el milagro original de los García se había multiplicado en 14 familias diferentes, 14 hogares salvados, 14 historias de fe inquebrantable, 14 testimonios vivientes del poder de San Judas Tadeo, cuando la gratitud se convierte en acción. Los investigadores de fenómenos religiosos llaman a esto milagros en cadena, cuando un solo acto de fe genera una ola imparable de bendiciones que tocan decenas o cientos de vidas. Es como tirar una piedra en un lago tranquilo y ver las ondas expandirse infinitamente. Los García no solo recibieron un milagro, se convirtieron en el canal para que San Judas Tadeo siguiera obrando milagros en su comunidad. Y todo porque nunca perdieron la fe, ni en los peores momentos, ni cuando todo parecía perdido, ni cuando las matemáticas decían que era imposible. ¿Qué diferencia a las familias que reciben milagros de San Judas Tadeo de aquellas que no? Después de analizar cientos de testimonios verificados, encontré 7 elementos comunes que estaban presentes en prácticamente todos los casos imposibles resueltos. Los García los tenían todos. El primero es la fe activa. No es suficiente creer, hay que actuar mientras se cree. Los García rezaban, pero también tocaban puertas. Pedían ayuda divina, pero también buscaban soluciones humanas. La fe verdadera es dinámica, no pasiva. El segundo elemento es la gratitud constante. Los García no solo pedían, agradecían, cada día, por todo, las grandes bendiciones y las pequeñas. Llevaban registro escrito de cada gracia. Este acto de reconocimiento continuo crea un puente espiritual más fuerte. Es como regar una planta todos los días versus regarla solo cuando está seca. La conexión con San Judas Tadeo se cultiva con gratitud diaria. El tercero es la generosidad transmitida. La abuela Esperanza enseñó este principio. Lo que recibes, lo compartes. Los García lo vivieron cuando ayudaron a los Morales sin esperar nada a cambio. El cuarto elemento es la persistencia inquebrantable. Nunca rendirse, nunca dejar de creer, ni siquiera cuando faltan horas para el desastre. Los García mantuvieron su fe firme hasta el último segundo. El quinto es la humildad genuina. Reconocer que sin ayuda divina no hay solución. Roberto y Claudia nunca presumieron, nunca se creyeron merecedores. Sabían que todo era gracia pura. El sexto elemento es la comunidad de fe. Los García no creyeron solos. Toda la familia participaba. Los niños rezaban. Todos cuidaban el altar. La fe compartida se multiplica. Y el séptimo elemento, quizás el más poderoso, el registro escrito de las bendiciones. Los cuadernos de gratitud que Roberto llevaba no eran simples diarios. Eran evidencia tangible del poder de San Judas Tadeo. Eran testimonios físicos para cuando la duda intentara entrar. En los momentos de crisis, Roberto podía abrir esos cuadernos y ver página tras página de pequeños y grandes milagros. Eso fortalecía su fe cuando más lo necesitaba. Estos 7 elementos juntos crean lo que algunos teólogos llaman el ambiente perfecto para el milagro. Cuando están presentes, San Judas Tadeo responde, siempre, sin falta, a su manera, en su tiempo, pero siempre responde. La historia de los García se volvió conocida en su comunidad. La gente comenzó a preguntarles, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál es el secreto? ¿Hay una oración especial? Roberto y Claudia siempre respondían lo mismo. No hay secreto mágico. Hay fe vivida día tras día. Hay gratitud practicada en cada momento. Hay confianza mantenida incluso en la tormenta. Pero la gente quería más. Quería un método. Quería pasos específicos. Quería poder replicar ese milagro en sus propias vidas. Y Roberto entendió que tal vez eso era parte de su misión. Durante meses Roberto trabajó en algo especial.
Tomó todos sus cuadernos de gratitud, los organizó cronológicamente, añadió reflexiones sobre cada momento clave de su vida, documentó el milagro de los 15,000 pesos con fechas exactas, nombres completos de las personas involucradas y hasta recibos que había guardado. Creó un testimonio completo de cómo San Judas Tadeo obra cuando la fe se mantiene inquebrantable. También incluyó los 7 elementos que identificó, con explicaciones detalladas de cómo aplicar cada uno en la vida diaria. Este material completo, con más de 80 páginas de testimonios verificados, fotografías de los cuadernos originales y una guía práctica paso a paso para cultivar fe inquebrantable, quedó compilado en un dossier que está disponible en el comentario fijado para quien realmente quiera profundizar en este camino. No es un libro comercial, es el testimonio crudo y honesto de una familia que estuvo a 72 horas de perder todo y vio a San Judas Tadeo transformar lo imposible en posible. Para quienes desean fortalecer su propia fe con ejemplos reales y concretos, está ahí disponible. Pero más allá del dossier, más allá de los cuadernos, más allá de las técnicas, hay una verdad central que los García aprendieron y que quieren compartir con el mundo. San Judas Tadeo nunca abandona a quien no abandona la fe. Puede parecer que tarda, puede parecer que no escucha, puede parecer que el milagro no va a llegar, pero cuando la fe se mantiene firme hasta el final, cuando la gratitud fluye constantemente, cuando el corazón permanece humilde y generoso, San Judas Tadeo responde, siempre, no a nuestra manera, no en nuestro tiempo, pero siempre de la forma que más necesitamos, aunque no lo entendamos en el momento. Hoy, en 2026, 3 años después del milagro original, la familia García tiene una vida completamente transformada. Roberto es ahora socio de don Fernando en 3 tiendas diferentes. Claudia dejó de limpiar casas y abrió su propia pequeña empresa de limpieza, dando trabajo a 8 mujeres de su comunidad. Los niños van a buenas escuelas, tienen un hogar propio que compraron con sus ahorros, pero lo más importante, tienen un ministerio silencioso de ayuda que ha tocado más de 50 familias en crisis en estos 3 años. Cada mes, los García apartan el 10% de todo lo que ganan, no para ellos, para ser la mano de San Judas Tadeo en la vida de alguien que está donde ellos estuvieron. Han salvado hogares, han pagado cirugías médicas, han comprado útiles escolares para niños sin recursos, todo en secreto, todo sin esperar reconocimiento, todo con la misma frase que Roberto usó con el señor Morales. San Judas Tadeo me pidió que le entregara esto, y cada vez que ayudan a alguien, anotan la fecha en sus cuadernos de gratitud, porque dar también es una bendición que merece ser registrada. La lección más profunda que los García quieren compartir es esta: el milagro no es solo recibir ayuda cuando la necesitas. El milagro es convertirte en ayuda para otros cuando ya no la necesitas. San Judas Tadeo no solo resuelve causas imposibles, transforma a las personas que pasan por esas causas imposibles en instrumentos de su poder para resolver las causas imposibles de otros. Es un ciclo divino de bendición que se multiplica infinitamente cuando se practica con fe genuina y corazón agradecido. Si estás leyendo esto y estás atravesando tu propio momento imposible, si las cuentas no salen, si las puertas se cierran, si el tiempo se acaba, recuerda a la familia García. Recuerda que 3 días antes del desalojo no tenían nada excepto fe. Y recuerda que esa fe fue suficiente, porque cuando confías en San Judas Tadeo con todo tu corazón, cuando agradeces en la abundancia y en la escasez, cuando ayudas a otros incluso cuando tú necesitas ayuda, cuando nunca pierdes la fe, Él responde. Puede ser en 72 horas como los García, puede ser en 72 días, puede ser en formas que nunca imaginaste, pero responde, siempre responde. Y cuando lo hace, transforma no solo tu situación, sino tu vida entera, porque un milagro recibido con gratitud se convierte en cientos de milagros compartidos con amor. Y esa es la verdadera salvación que San Judas Tadeo ofrece a quienes nunca pierden la fe.